Porque si hay gas en Venezuela y hay gas en Ecuador, muy probablemente ahí en Colombia quedaríamos dependiendo de Maduro, que es un dictador. Entonces le puede pasar a Colombia lo que le pasó a Alemania, cuando le compró el gas a Putin, y cuando Putin les dijo voy a invadir Ucrania y Alemania dijo no, pues les cortó el gas en pleno invierno. Es que ese es el punto, que este tipo de decisiones implican ceder soberanía, como le pasó a Alemania. Colombia no tiene la necesidad porque podría seguir explorando y aumentando esas reservas, que por cierto la semana pasada la ACP dijo, mire, han caído las reservas de gas 50%, tenemos en este momento gas hasta el 2028, que eso prácticamente es mañana. Y Colombia ya vivió esa experiencia, guardadas las proporciones de lo que es ceder soberanía, cuando por ejemplo decidió que no iba a producir más vacunas. ¿Se acuerdan? Eso fue más o menos en el 2001. Allí nosotros entendimos lo que era ceder soberanía. Aquí lo estamos volviendo a hacer, pero con el agravante de que estaríamos dependiendo de un régimen como el de Nicolás Maduro, pues que ya todos conocemos. Hoy somos amigos, pero en el 2026 si llega un presidente que no le guste a Maduro, nos quita el gas. Sin lugar a dudas, lo que ustedes mencionan muestra que los resultados de esta reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela no son para nada halagüeños, no plantean nada bueno para Colombia. Por una parte, estos anuncios acerca de la posibilidad de reactivar este gasoducto para poder permitir que Venezuela abastezca más o menos, dicen las cuentas, de la capacidad de ese gasoducto, un gasoducto que lleva 10 años paralizado y en bastante estado de deterioro, podría abastecer más o menos el 45% del consumo nacional. ¿Por qué esa noticia es mala? Pues por una parte por lo que dicen Giovanni y Paula, y es que depender de un proveedor de algún combustible es fatal. Estar dependiendo solamente de un proveedor es entregarle no solo la soberanía, un principio así filosófico y qué sé yo, sino terminar en la práctica amarrado a ese proveedor y a lo que ese proveedor quiera hacer, abriendo y cerrando la llavecita. Por lo tanto, mala decisión. Pero además una mala decisión, una mala posibilidad desde el punto de vista estrictamente ambiental. Porque si en Colombia, donde hay yacimientos de gas, donde hay reservas de gas y donde los distintos gremios del sector han dicho, vea, nosotros necesitamos unos ajustes en regulación, unos vistos buenos por aquí, una tuerquita por allá, para seguir explorando y seguir encontrando más gas, cuando en Colombia no se está avanzando en ese sentido, que dizque porque resulta que aquí luchamos contra los combustibles fósiles, pues tener combustibles fósiles promoviéndolos al otro lado de la frontera tiene exactamente el mismo efecto contaminante y el mismo efecto desde el punto de vista del calentamiento global. Dicho sea de paso, el gas es uno de los combustibles más adecuados y más limpios para la transición energética. Entonces no estamos haciendo nada ambientalmente, por una parte, y por otra parte estamos hipotecando desde el punto de vista político al país frente a un dictador, como lo ha dicho Giovanni. Y esa es la segunda parte de estos anuncios que no gustan para nada. Dice la frase, la paz política en Venezuela, Colombia va a contribuir a la paz política en Venezuela, Venezuela va a contribuir a la paz armada en Colombia. Ojo, la paz política en Venezuela se da alrededor de unas elecciones en las que se excluyó arbitrariamente y en un golpe a la democracia, palabras del mismo presidente Gustavo Petro, al excluir la posibilidad de que María Corina Machado participara con una amplísima probabilidad de triunfo frente a Nicolás Maduro. Colombia, al lograr la paz política en Venezuela con las cartas que hay sobre la mesa, lo que está haciendo con las cartas que hay sobre la mesa es avalar una elección fraudulenta, es avalar el proceso de estarse perpetuando de Nicolás Maduro sin ninguna apertura democrática. Y por otra parte, Venezuela, apoyando la paz total en Colombia, estaría apoyando una paz que con las cartas que hay sobre la mesa hasta el momento ha significado el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, sin ningún indicio de que entreguen armas, fortaleciendo las actividades ilícitas y manteniendo al Estado totalmente replegado y a la fuerza pública totalmente replegada. Bonita paz armada aquí y bonito paz política del otro lado de la frontera. Si le parece, Mauricio, quiero que los televidentes vuelvan a escuchar lo que acaba de decir el presidente de la República al término de su reunión con Nicolás Maduro, porque dice la paz política de Venezuela, la paz armada en Colombia. Vamos a volver a escuchar lo que dijo el jefe de Estado. Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Y en términos de seguridad, un acuerdo alrededor de
el desmantelamiento de bandas, la posibilidad de que no se usen las criptomonedas. La paz armada en Colombia. No me queda claro ese concepto. La paz política en Venezuela puede ser la paz armada en Colombia. Yo entiendo que la paz es sin armas. Sí. Claro, además es difícil de descifrar, además porque lo dice en un contexto en el que está hablando de desmantelamiento de bandas. Entonces, ¿a qué se refiere con esa frase Y de la además paz está el armada? ministro de la Defensa atrás. Sí. Digamos que si uno toma las dos frases, podría decir, la primera que dice la paz armada en Colombia, la segunda frase dice que el desmantelamiento de grupos armados, de bandas en concreto, dice el presidente Gustavo Petro. Uno diría que una compensa a la otra o una neutraliza a la otra. Y lo cierto es que no las neutraliza. ¿Por qué? Porque uno va a ver cómo se está dando la paz en Colombia. E incluso el ELN, el objetivo central de la paz total en Colombia, ha dicho, nosotros de entregar armas, nada de eso, ni ahora, ni más adelante, ni al final de una supuesta negociación. Por lo tanto, la paz en Colombia, si es que llegara a haber algún tipo de paz, sí es una paz armada, es una paz en la que los grupos al margen de la ley conservan las armas, y no solamente conservan las armas, sino que fortalecen su control territorial y su control sobre la comunidad. ¿Es esa la paz que queremos en Colombia? Y así es como está avanzando, no es algo hipotético y algo que así está avanzando con la consolidación de los grupos al margen de la ley en los territorios. Por lo tanto, creo que esa aparente contradicción en lo que dice el presidente, la paz armada por una parte y el desmantelamiento de las bandas por otra parte, está por el momento primando el primer elemento, que es una paz armada en detrimento de la población. Eso era lo que quería el ELN, porque el ELN se justifica y dice que ellos hacen la paz pero con armas, porque a los de las FARC, los que hicieron la paz de las FARC, los mataron. Entonces, ¿cómo los mataron? Ellos dicen, nos vamos a quedar con las armas. Y ese argumento lo está comprando el gobierno, por lo que veo. Ese argumento lo está comprando el gobierno, por lo menos hasta el momento, porque el gobierno le dan una bofetada, otra bofetada, y no solo el ELN, sino también el Estado Mayor de las disidencias de Iván Mordisco, y el gobierno vuelve y se sienta, vuelve y se sienta, vuelve y se sienta.